Y tú a lo mejor te imaginas que lo que Dios quiere es que des vuelta y que te pongas, no sé, de cabeza y que te tires al piso y que levantes todo el día las manos y que todo el día andes cantando y gritando y dando vueltas. Pero yo creo que no es eso lo que Dios quiere. No es eso precisamente la adoración. Precisamente Dios quiere algo más efectivo, algo más funcional, algo más real, algo que sea verdadero. Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Espero de verdad que se encuentren muy bien. Me da mucho gusto saludarlos y les agradezco muchísimo su sintonía. Continuamos con este podcast que hemos estado llevando hasta ustedes ahora, por el momento, con la serie Conectando con el Maestro, basada en el Evangelio de Juan. Esta es ya la semana 11 y de verdad les agradecemos mucho a quienes han estado escuchando semana tras semana. Les comentaba la semana pasada y les recuerdo en esta ocasión que vamos a tener una pausa. De hecho, esta va a ser la última semana con este tema por el momento, Conectando con el Maestro. Vamos a hacer una pausa y vamos a tener una serie un tanto más breve que esta. Y luego retomaremos el tema de la serie Juan, Conectando con el Maestro. Pero el podcast va a seguir, así que no hay ningún problema. Les invito y les animo, más bien quiero como crear expectativa porque la serie que vamos a tener en este pequeño paréntesis en el que vamos a pausar la serie de Juan, esta serie que vamos a tener, Soñador, va a estar muy interesante, de verdad. Los animo a que se conecten, la escuchen, la compartan también, como ha sido también con esta de Juan, Conectando con el Maestro. Y les decía que estamos ya en la semana número 11. Ha sido muy padre todo este tiempo que hemos compartido y les agradezco también sus comentarios y que hayan compartido los videos, el podcast, los audios. Así que muchas gracias. Y bueno, sin más, entramos al tema de esta semana. El tema es adoradores. Basado en Juan capítulo 4, todavía va a ser el último episodio, digámoslo así, de la conversación que Jesús tuvo con la samaritana, con esta mujer samaritana que está en el pozo. Y esta es la última entrega de ese capítulo en la vida de Jesús. Y el tema, como les mencionaba, es adoradores. Adorar. Qué palabra tan cristiana, ¿verdad? Tan como de iglesia, no sé si les parece a ustedes, suena como muy de cristianos, muy evangélica, pero bueno, haciendo a un lado eso, que sí, la palabra de pronto suena como con esa connotación, realmente es una palabra que no es exclusiva para temas religiosos, pero surge entonces la pregunta, ¿qué cosa es adorar? Y más aún, ¿qué o quién es un adorador? Piénsalo. Si yo te dijera que tú también eres un adorador y que yo también lo soy, ¿qué pensarías? ¿Podría ser? Bueno, voy a tratar de darme a entender, ¿ok? Adoramos porque amamos y adoramos lo que amamos. Es decir, llegamos a amar pero tanto a alguien o a algo que terminamos adorándolo. El ser humano, de hecho, así fue concebido, fue hecho para amar cosas y para adorar cosas. Siempre ha sido así. No existe nadie en esta vida que no ame algo tanto al punto de adorarlo. Nos enamoramos de las cosas más variadas imaginables, de lugares, de objetos en general, no sé, coches, motos, casas, algún adorno, algún recuerdo, alguna prenda de ropa. Nos enamoramos de un trabajo, nos enamoramos de un oficio, de un hobby, de alguna forma de arte, del deporte, de algún deporte, de otros humanos, por supuesto, de pareja, amigos, padres, abuelos, artistas famosos, políticos, figuras públicas, de nosotros mismos, de Satanás. Bueno, sí, de hecho hay gente para todo. Y pues hay gente que adora a Satanás. De todo hay. De una mascota, del estatus, de lo que se siente tener cierto estatus social o económico o ambos, de la sensación que nos da el éxito, de la soledad, porque hay gente que llega a adorar y amar a la soledad, de la compañía, hay gente que no puede estar sola, de la comida, del dinero. Y sabes, la lista puede seguir y seguir y seguir de forma casi interminable.
así somos la gente, ¿sabes? Yo creo que todos podemos aceptarlo, así somos. Amamos, nos sale de natural, amamos cosas y llegamos a honrar, a venerar y a adorar esas cosas que amamos. Adorar es eso, es amar mucho, amar muchísimo al punto de rendir culto, de dedicar alma, vida y corazón a aquello que consideramos extremadamente valioso para nosotros. Eso es adorar. Ven, no necesariamente tiene que ver con Dios. Podemos adorar cualquier cosa. Esa naturaleza humana tiene mucho sentido si llegamos a entender que Dios, al crearnos, nos diseñó de tal forma que nos enamoráramos y adoráramos aquello que era lo más importante y valioso para nosotros, o sea, Él, Dios. No obstante, cuando el ser humano quedó esclavizado a pecar por su propia decisión, toda esa relación y ese entendimiento de que Dios representaba lo más importante para nosotros, se perdió en nuestra mente, en el cosmos, en el pecado, donde quieras, se perdió, abriendo el concurso, digámoslo así, de adorar a cualquier participante. Y por eso tenemos gente que adoramos, porque todos nos podemos incluir lo que sea. Eso explica no solamente por qué adoramos a Dios, sino por qué adoramos y veneramos cualquier cosa. Cualquier cosa que nos haga sentir bien, eso adoramos. Y se vuelve enfermizo inclusive, desmedido, ilógico, sin sentido. Da igual si obtenemos algo de aquello a lo que adoramos o no. Da igual que aquello a lo que adoramos sea consciente de que lo hacemos o no. Podemos estar adorando a una estrella, no sé, de cine o de música, y esa persona ni se entera que existimos, pero a nosotros nos da igual. Da igual si aquello a lo que adoramos jamás se llega a enterar siquiera de nuestra existencia. Si algo se ha adueñado de nuestro corazón, lo vamos a adorar a como de lugar. Y sí, puede que sea algo natural para nosotros. Puede que sea algo que es propio de la naturaleza humana, pero no es necesariamente sano. Tenemos que aceptar que no es sano adorar cualquier cosa de una forma desmedida e irracional, especialmente si adoramos sin ningún sentido lógico. Pero, bueno, ¿quién necesita la lógica para adorar algo? ¿Quién necesita la lógica para enamorarse al punto de adorar algo? ¿No? ¿O sí? Bueno, pues aunque no lo crean, precisamente vamos a hablar del hecho de que Dios requiere que usemos esa lógica. Y lo más interesante es que es a lo que nos lleva esa lógica. Pero bueno, ya vamos a ver de qué se trata eso. Volvamos a la conversación que tuvieron Jesús y la samaritana. De verdad me hubiera encantado que ella tuviera un nombre, no solamente llamarla así. Pero a la vez, si lo pensamos bien, al no tener nombre nos representa a todos, y a todos los que no somos judíos, a todos los que hemos estado perdidos y nos hemos sentido rechazados. Entonces, es interesante. Pero bueno, vamos a ir entonces al capítulo 4 del Evangelio de Juan. En el versículo 16 dice: Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que en Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos? Y ahí sigue la conversación. Pero paremos un momento ahí. Ve y trae a tu esposo. Jesús siempre tan directo, ¿verdad? Tan al punto. Él tiene el poder de saber absolutamente todo de nosotros. Y te digo una cosa, Él no tiene miedo a usarlo. La mujer no se ha de haber sentido muy cómoda con esa afirmación que le dijo Jesús. Y es que, bueno, ¿quién va a estar cómodo con que le digan algo así? Pero bueno, la verdad es la verdad. Y como dicen, la verdad no peca, pero incomoda. ¿No es cierto? Así que la mujer, como para evadir esos temas tan incómodos, porque se sintió seguramente muy incómoda, nadie se va a sentir bien con algo así, saca el tema religioso. Me parece que usted es profeta, ¿verdad? Ya que según sabe todo de mí. Entonces, a ver, ustedes piensan esto, pero nosotros pensamos esto otro. Y a ver, ¿quién tiene la razón? Y al final, nadie tiene la verdad absoluta, ¿cierto? Cuando se habla de religión, nadie tiene una verdad absoluta. O mejor, terminamos por las buenas. ¿No es cierto? Falso, completamente falso. Jesús tiene una verdad que es absoluta y que no cambia.
Aquí no se trata de qué creen los judíos o qué piensan los samaritanos. Esta mujer, incluso sin saber exactamente lo que hacía, porque creo que se estaba más defendiendo o eludiendo el tema que otra cosa, pero introdujo el asunto el tema de la adoración, lo cual, según parece, era algo relevante, muy relevante en aquella cultura y evidentemente relacionado con Dios y con la espiritualidad, ¿no? Como en casi todas las culturas. En cuanto ella asumió que Jesús era un profeta y que al ser judío seguramente no pensaba como ella, quiso escapar de la vergüenza de su culpa con la controversia que ya de por sí caracterizaba a ambos grupos, y ya lo hemos mencionado anteriormente. Pero no crean que Jesús ya perdió el control de la conversación. No, por el contrario, él todavía tiene el control de la conversación. Y aquí el tema cae perfectamente a lo que está pasando. No perdamos de vista el hecho de que Dios nos diseñó para que adoráramos aquello que es lo más importante para nosotros. ¿Recuerdan que lo mencioné? ¿Recuerdas hace un rato al inicio? Bueno, no pierdas de vista eso. Dios nos diseñó para que adoráramos aquello que es lo más importante para nosotros. Pero volviendo a la conversación, Jesús responde perfectamente bien a la pregunta maliciosa de la mujer. Vamos a ver ahí el capítulo 4, versículo 21. Dice, Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. En otras palabras, la adoración a Dios no debe limitarse a una única ubicación geográfica, ni necesariamente ser regulada por las disposiciones de la ley del Antiguo Testamento, como era en ese caso. No se trata de dónde adores, no se trata de que si una ley regula la adoración y cómo debe ser, cuál debe ser la liturgia oficial o no. No se trata de si eres samaritano, si eres judío, pagano, gentil, lo que sea. El punto es que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Es lo que dice Jesús. Cuando Jesús está diciendo esto, al mismo tiempo está amando a aquella mujer. Porque recuerden los mensajes anteriores, que Él vino por ella. Si tan solo supieras, ¿recuerdas ese mensaje? Él está ahí por ella, la está amando, le está dando amor en ese mismo momento. Entonces, cuando Jesús está diciendo esto, está amando a esa mujer, está rompiendo los esquemas, le está mostrando el amor del Padre y la noticia de la salvación a través del Mesías, o sea, de Él mismo. Personalmente se está acercando el Mesías a ella, no judía, rechazada, con un historial nada agradable, y se está acercando y la está amando. Tiene sentido. Óyeme bien, mi amigo, mi amiga que me estás oyendo. Tiene sentido que esto despierte en ella, así como en nosotros, un deseo por adorar a Dios, por rendirnos hacia sus bondades, hacia su amor, hacia su gracia, hacia ese regalo que no merecemos, que nosotros más que nadie sabemos que no merecemos y que está yendo y llegando hasta donde estamos y que nos está salvando. En otras palabras, entender que Él es nuestro Mesías. Entender lo que vino a dar, lo que vino a hacer por nosotros, nos lleva a adorarlo por agradecimiento. ¿Recuerdan? Hace un momento les dije, no pierdan de vista el hecho de que adoramos aquello que es más importante para nosotros. Es que cuando entendemos lo que Jesús vino a hacer, Él se vuelve eso, precisamente lo más importante. Durante varias semanas hemos estado hablando de cómo Jesús nos amó, de cómo el Padre nos amó, de cómo lo demostraron, de cómo lo demostró Él. Nuestro Dios dio todo por nosotros. Pues lo natural a esto debería de ser que al entender a profundidad cuán valioso fue ese rescate, o sea, cuánto costó, cuánto amor se necesitó de verdad, cuánto amor se necesitó para eso, nuestra adoración debería quedar prendada y asegurada para Dios por la eternidad, así, de por vida, para siempre. Ahora bien, la conversación de Jesús y la samaritana se da ciertamente en una época en la que los rituales para la adoración a Dios y la tradición se imponían, eran muy, muy importantes. Entonces veamos de qué se trató la respuesta que le dio Jesús a esta mujer tan confundida. Jesús
quien por cierto tiene un trato especialmente atento y dulce con ella. No sé si te fijaste, pero incluso le dice querida mujer. No sé si te has fijado en otros pasajes bíblicos, pero él le dice así a su mamá. Entonces él está tratando a esta mujer como igual a como trata a su mamá. Así de dulce, de tierno, de cariñoso y de respetuoso está siendo él con ella. Ahora le está diciendo una verdad. Los samaritanos, como pueblo separado y culturalmente contaminado, no sabían realmente a quién adorar. Es necesario entender que a lo largo de los años, los samaritanos pasaron de ser israelitas puros a ser una mezcla de gentes de un montón de pueblos que adoptaron algunas costumbres judías y de otras naciones y crearon como una forma de su propia religión, digamos así, perdiendo la noción de quién era Dios y de cómo debería rendirse culto a él apropiadamente. Pero hay algo muy valioso aquí. A pesar de todo esto, ellos quieren adorar a Dios. Es un punto innegable. Hay un deseo, quizá muy sincero, de adorarlo. Y Jesús, me encanta, Jesús no menosprecia eso. Jesús no rechaza eso. Por otro lado estaban los judíos, expertos en los rituales, digamos entre comillas, oficiales de adoración. Gente que buscaba la pureza en las formas y en las tradiciones, que adoraban pretendiendo conocer a Dios y que procuraban muchísimo que esa adoración fuera perfecta, al pie de la letra. Y sí, la salvación vino por ellos porque precisamente Jesús era judío. Pero había un problema con los judíos y es que adoraban con la mente, entendían lo que adoraban, pero su corazón estaba muy lejos del Dios verdadero. Entonces, por un lado tenemos, pues sí, a los samaritanos con el deseo de adorar, pero sin conocer a Dios verdaderamente, es decir, con la pasión, digámoslo así, con el espíritu, con la pasión. Y por otro lado tenemos a los judíos que sí conocen a Dios y que aunque están lejos de Él, intentan adorarlo correctamente, es decir, con la verdad. Jesús une ambos conceptos y dice adorar en espíritu y en verdad. Eso está bien interesante, adorar en espíritu y en verdad. Una adoración en espíritu y en verdad no debe limitarse a una única ubicación geográfica, como les decía, no necesariamente debería ser regulada por las disposiciones de una ley. Ahora, ese Jesús que aquí está en la tierra hablando con esta samaritana y revelándose a ella como el Mesías, indica que podemos adorar donde sea y como sintamos hacerlo, pero con el entendimiento de a quién estamos adorando y por qué. O sea, con una acción lógica. ¿Recuerdas que te decía que uno para qué necesita la lógica para enamorarse? Bueno, precisamente Jesús nos está llamando a adorarlo de una forma lógica. En el libro de Deuteronomio, uno de los primeros libros del Antiguo Testamento, en capítulo 6, versículo 5, Moisés establece para los israelitas cómo amar a su Dios. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nuestra adoración a Dios es dirigida por nuestro amor. Eso es el eje, ese es el motor. Nuestro amor hacia Él. Como dijimos al principio, cuando amamos, adoramos. Y ya que la idea de fuerza en hebreo indica totalidad, Jesús en Marcos 12:30 y en Lucas 10:20 amplió esta expresión de adorar a Dios con todo nuestro corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La amplió y dijo, adorarás, dijo, con toda tu mente y con todo lo que eres, o sea, con todo tu ser. Adorar a Dios en espíritu y en verdad implica necesariamente amarlo con el corazón, con el alma, pero también con la mente y con la fuerza, un ser integral, con conocimiento consciente de lo que se está haciendo y de por qué se está haciendo, pero a la vez con pasión. La verdadera adoración debe ser en espíritu, es decir, con todo el corazón, apasionadamente, genuina. A menos que exista una verdadera pasión por Dios, no puede haber adoración en espíritu. Es simplemente un ritual vacío, aprendido, copiado. Pero por otro lado, al mismo tiempo, la adoración debe ser en verdad, es decir, debidamente fundamentada, con un sentido, con un entendimiento de lo que estamos adorando, un conocimiento. Si no tenemos conocimiento del Dios al que adoramos, no hay adoración de verdad. Ambas cosas, espíritu y verdad, son necesarias para darle a Dios la adoración que Él se merece, la que Él de verdad desea. Dios quiere que de forma lógica, con el entendimiento, pero también con mucha pasión le adoremos a Él.
a la fuente de toda vida, del amor, de la esperanza. Espíritu sin verdad conduce a una expresión emocional, una locura demasiado superficial que puede llevarnos a un hype, como una sensación de euforia con características de espuma. ¿A qué me refiero con eso? A cómo viene se va, crece, 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 se hace un montón y después como que se evapora y ya no queda nada. Tan pronto como se termina la emoción, cuando el fervor se enfría, cuando se enfrían las cosas y pasa, al otro día llegas y también se enfría la adoración. Y si no siento nada, pues no adoro. Por otro lado, la verdad sin espíritu puede resultar en un encuentro seco, sin pasión, medido, demasiado pensado, demasiado calculado, demasiado aprendido, sin corazón, que fácilmente puede llevarnos a una forma de legalismo y decir, así es como se tiene que ser y el que no lo hace así está todo mal. Y al final volvemos a terminar exactamente igual, no adorando correctamente. La mejor combinación de ambos aspectos de la adoración, espíritu y verdad, implica un reconocimiento real de Dios basado en lo que nos enseña su palabra, la Biblia. Ahí es donde lo podemos conocer. Por eso es que hay que leer la Biblia para conocer quién es ese Dios, qué hizo, cómo piensa, qué hace. Cuanto más sabemos acerca de Dios, más apreciamos lo que hizo, más lo amamos, más lo valoramos. Valoramos eso que hizo por nosotros, eso que hace por nosotros. Y entre más lo apreciamos y más lo valoramos, más profunda y más apasionada entonces es nuestra adoración. Y entre más profunda y más apasionada es nuestra adoración, mayormente será glorificado Dios. Y entonces, solo entonces, el ser humano vuelve a adorar a quien debería estar adorando desde el principio y además de la forma correcta. Por eso Dios llena todos esos vacíos. Cuando nos demos cuenta de que Él es la fuente de nuestra alegría, de nuestra vida, de nuestra salud, de todo lo bueno que nos pasa, de todo lo que nos hace aprender y lo adoramos en espíritu y en verdad, entonces ahí es donde llegamos a estar plenamente satisfechos. Volvemos a nuestra esencia, solo ahí. Sin embargo, eso nos lleva a otro punto. ¿Cómo se traduce esa adoración en nuestra vida? Entonces, ¿qué? ¿Vamos a andar todo el día cantando, todo el día de rodillas, o todo el día con los ojos cerrados, levantando las manos por la vida ahí, en el trabajo y donde estemos, y no sé, dando vueltas? Pues no. Ni se puede, ni Dios está pidiendo que hagamos eso. Un adorador, como cualquier otro enamorado, está dispuesto a hacer lo que sea por aquello que ama, ¿no es cierto? A dar lo que sea, a pasar el tiempo que sea, a contarle a todo mundo. Quiero decírselo al mundo que amo a esta persona, ¿no? A hablar de eso a lo que esa persona adora todo el tiempo y de manera apasionada. A informarse, a aprender más acerca de eso que ama, a vivir apasionadamente. Pues bueno, pues es exactamente igual con Dios. Volvamos al texto y veamos la adoración en espíritu y en verdad puesta en práctica. Vamos a leer Juan ahora ahí mismo en el capítulo 4, versículo 25. Dice, la mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman el Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. ¡Hala, qué afirmación increíble! ¿Te imaginas estar hablando esta mujer ahí con un señor, un muchacho, y de pronto le dice, yo soy el Mesías, yo soy? Esa expresión yo soy es impresionante. Justo en ese momento volvieron sus discípulos, dice el versículo 27. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? La mujer, escucha bien, la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Yo soy el Mesías. Jesús, con una sola expresión, convirtió a esta mujer de una adoradora sin conocimiento a una que entendía lo que adoraba, precisamente a Él, al Mesías. Esa mujer entendió todo, ¿sabes? Todo tuvo sentido en ese momento. Cuando Él le dijo, yo soy el Mesías, hasta que sonó la monedita donde cayó. Claro, todo tiene sentido. Sintió todo, comprendió todo. Dentro de ella algo cambió y su adoración se volvió inmediata, se volvió efectiva, se volvió real. ¿Cómo la expresó?
se tiró al piso y se puso a cantar. No. Dejó su cántaro, lo que había llevado para buscar su provisión, su agua. Lo dejó ahí. Lo olvidó, perdió importancia, lo dejó atrás. Esa agua no era agua viva, y ya no importaba, ya no tenía sentido. Aquello que la movía, aquello que la llevó al pozo, ya no la movía más. Todo para ella perdió valor comparado con lo que encontró en el Mesías, en el que le dijo yo soy. Ese Mesías llegó específicamente a buscarla a ella, a amarla a ella. Ella lo acaba de entender. No era cualquier hombre, era Dios. Acto seguido, esa mujer se fue de su aldea y empezó a hablarle a todos acerca de ese Jesús que le cambió la vida. Y esa, mi querido amigo, mi estimada amiga, esa es la adoración aplicada. Ella conoció, entendió, se apasionó, amó y como resultado se convirtió en la primer mujer predicadora y evangelista de la historia. Le duela a quien le duela, le guste a quien no le guste, a quien le guste aceptarlo, porque así lo quiso el maestro, porque así se le ocurrió, porque era la indicada, por lo que sea. Esa mujer se convirtió en la primer evangelista y predicadora de la historia. Ahora, en cuanto a nosotros, me refiero a predicadora del evangelio, que fue a compartir el evangelio de Jesús. De una forma muy arcaica quizá, simplemente fue a decirle a todos, oigan, escuchen, este hombre me dijo todo lo que he hecho, y lo hizo de forma pública, no con una sola persona, le dijo a todo el pueblo. Tanto que Jesús se tuvo que quedar en ese pueblo varios días. Pero ahora, les decía, en cuanto a nosotros, el resultado debería ser ese mismo. Es que de verdad, no sé de qué otra forma expresarlo. Es eso, precisamente. Compartir con otros aquello que nos apasiona. Y piénsalo. Si hablas apasionadamente de algún tema, no hace falta que te diga qué es lo que adoras, qué es lo que amas. Ojalá esa pasión hoy despierte en el lugar correcto, ¿sabes? Ojalá tu mente, tu alma, tu espíritu, tus fuerzas caigan en conciencia de lo que el Maestro, ese que hemos estado conectando, ese que hemos estado conociendo, de lo que el Maestro hizo por ti. Y ojalá esa pasión se traduzca en hablar de Él, en pensar en Él, en vivir por Él, vivir para Él, en amarlo, en compartir con todos los que puedas conocer, con todas las personas, eso que Él hizo por ti. Piénsalo para considerar. ¿Cuál es tu mayor pasión y por qué? ¿Cuál es? Y por favor, no seas religioso, no te engañes. No tienes necesariamente que decir, sí, es Dios, amén. No. A lo mejor no es Dios, a lo mejor, no sé, te gustan los coches, a lo mejor te gusta el fútbol, a lo mejor te gusta la moda, te gustan los zapatos, a lo mejor te gustan las telenovelas, las películas. Sé sincero, sincera. Porque la siguiente pregunta nos lleva a cuestionarnos eso y a poner a Jesús en el lugar correcto. Dice, ¿qué necesita hacer Jesús para convertirse en tu mayor pasión? Y sabes, lo que sea que necesite hacer ya lo hizo. Dio todo por ti. ¿Amas a Dios? A lo mejor dices, sí. ¿Le adoras? Sí. ¿Cómo? ¿Y por qué lo adoras? Piénsalo. Haz una pequeña lista si tienes chance de las razones que tienes para adorar a Dios y cómo vas a corresponder a ese amor. Importante eso. ¿Cómo vas a corresponder a ese amor? Comparte tu pasión con alguien. Dile, cuéntale, coméntale, compártele este podcast, no sé, lo que se te ocurra, háblale, cuéntale lo que hizo por ti, cuéntale quién eras y cómo te trató, cómo te amó. Cuéntale lo que el Maestro puede hacer en la vida de alguien, no te calles, por favor. Cuéntale a alguien más, porque seguro alguien más lo necesita, no solo tú. Alguien más debería estar necesitando en este momento y cercano a ti saber lo que el Maestro puede hacer. Alguien más necesita conectarse con el Maestro. De esta forma terminamos la primera parte de esta serie. Continuaremos más adelante. No ha terminado acá. Como pueden ver, apenas vamos por el capítulo 4 de Juan. Así que no te preocupes, la serie va a seguir. Pero por ahora vamos a tener una pausa. Ojalá puedas meditar en esto que hemos estado hablando. Y puedas hacer tu lista de cómo vas a corresponder a ese amor. Cómo vas a adorar. Sin más, me despido. Nos escuchamos pronto con el tema soñador, que está muy, muy interesante. No te lo pierdas. Gracias por tu sintonía. Cuídate mucho. Conéctate con el Maestro.
Nos vemos, nos hablamos, nos oímos, nos escribimos pronto. Pura vida, un abrazo. Chao.